Muy bien, hermanos, pues un gusto el poder veros de nuevo a los que estáis regresando de las vacaciones. Hay varios que hacía tiempo que no veía, así que bienvenidos a los que estáis volviendo a casa, y los que estáis en casa, pues igualmente también pues saludados en este momento. Es un tiempo de gozo y también un honor y un privilegio el poder compartir la palabra de Dios. Estupendo. Muy bien, pues Antonio nos ha comentado al principio un pasaje de la Escritura del libro de Apocalipsis que nos lleva al final, allí donde vamos a estar, ¿no? Fantástico, eso es genial. Y es bueno y es pertinente que estemos pensando hacia dónde vamos. Pero también, mientras que llegamos allí, ¿qué hacemos aquí? Esa es la cuestión. Y eso es lo que la primera carta de Pedro pues nos presenta, entre otras cosas, pero básicamente tenemos la esperanza, somos escogidos en Cristo, vamos a estar con Dios, pero en el mundo tendremos que pasar por tribulación, aflicciones, sufrimientos, adversidades. ¿Cómo vamos a vivir nosotros mientras que estamos aquí con la perspectiva de allí? Un poco es lo que nos viene a decir Pedro. Y Pedro y el Señor, que es el que lo dice, el Espíritu Santo dice, hay recursos en la gracia de Dios para vivir aquí y disfrutar de allí. Así que es fantástico, ¿no?, poder tener esta epístola, esta carta que Pedro escribe a creyentes que están pasando dificultad en un momento histórico, puntual, concreto, y que tenían que vivir y tenían que moverse de una manera determinada. Pues mirad, llevamos ya tiempo, creo que es el cuarto estudio o la cuarta charla o predicación, o como queramos llamarlo, que doy acerca de esta primera carta, y estamos siguiendo un bosquejo general. El título de esta serie en genérico es Firmes en la gracia de Dios. Firmes en la gracia de Dios. Y hay 5 puntos principales que estamos desarrollando. La gracia que produce seguridad. Bueno, ya lo estuvimos viendo. Fue el primer estudio, no sé la fecha, hace ya tiempo. Después estuvimos viendo que la gracia que también asiste para vivir en santidad. Y en nos paramos en 2 estudios. Hoy vamos a ver el tercer punto, la gracia que fortalece para mostrar su misión. Y es una nueva sesión amplia que nos va a indicar cómo debemos de vivir en nuestras relaciones. Va desde el capítulo 2, versículo 11, hasta el capítulo 3 y versículo 12. La gracia que fortalece para mostrar su misión. Ya entraremos en detalle a ver qué es lo que realmente es eso de su misión y cómo se tiene que entender en nuestros días. Pero hay varios puntos dentro de este punto general que no vamos a tocar hoy. Creo que vamos a ver el primero. La base y naturaleza de la vida cristiana en la sociedad. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué? ¿Cómo tenemos que vivir nosotros en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir? Y eso después, en ese principio que vamos a ver hoy, en esos 2 versículos, se va a desarrollar de una manera práctica en las relaciones que tenemos todos en nuestro entorno. En este caso ellos, y nosotros también lo veremos después en nuestra aplicación, en las relaciones civiles, es decir, las relaciones del cristiano con el gobierno y con las autoridades, cómo ese principio de sujeción, de sumisión o de subordinación, como lo vayamos a plantear, se relaciona también, o cómo nos tenemos que relacionar en nuestros ámbitos laborales, sociales, los jefes, en este caso eran amos, ahora tenemos jefes, empleados, a ver ese tipo de relaciones. En las relaciones familiares, en este caso matrimonio, especialmente esposas que vivían con maridos no creyentes. Estamos hablando de matrimonios mixtos. ¿Cómo debiera ser esa relación? ¿Cómo hay que tratar a estos esposos que no son creyentes?
Y lo último, las relaciones de la Iglesia o fraternales, cómo tenemos que tratarnos entre todos. Y todos estos puntos que son prácticos de nuestras relaciones se fundamentan y se basan en los dos primeros versículos que vamos a ver hoy, 11 y 12. Ahí es donde está, digamos, la clave, el origen, lo que va a dar después forma o de donde se va a basar todos los demás aspectos prácticos. Así que me gustaría, en primer lugar, pues, bueno, ver el texto, aunque vamos a ver poco, pero si os parece, podemos leer el texto. Antes, para que vayamos entrando en contexto, os voy a decir que estaba pensando en una reflexión, una mirada de reflexión, me vino a la mente. ¿Cómo es nuestra sociedad? Porque si hoy vamos a hablar un poco de cómo nosotros, los cristianos, base y naturaleza del cristiano en la sociedad, ¿cómo es la sociedad en la que nos ha tocado vivir? Porque evidentemente vamos a estar viendo el pasaje en relación a la sociedad que le tocaba vivir a los destinatarios de la carta de Pedro. Un estado bastante autoritario, Imperio Romano, Nerón, ahí hay una serie de condicionantes. Nosotros no vivimos en ese estado y ni tenemos las mismas circunstancias, ya lo iremos viendo eso más adelante, pero yo creo que es importante hacer una mirada de reflexión a nuestra sociedad. Y una de las cosas que leí en uno de los artículos, he estado mirando encuestas y he estado viendo alguna serie de cosas para preparar este tema, decía que más que época de cambios, estamos ante un cambio de época. Hay una movida grande en nuestro mundo. No hay que ser muy observador para darse cuenta de los grandes cambios que estamos viendo. No solo cambios de situación, estamos viendo un cambio grande, un paradigma nuevo quizás en nuestra sociedad. Había cambios en la economía y en la política, así que si miráis un poco, mirad, globalización. ¿Os suena esta palabra? Economía y política con globalización. Un ejemplo lo tenemos en nuestros días. La gente con mascarilla en todos lados. Los gobiernos dictan a nivel mundial, hay una pandemia, se toman decisiones a nivel mundial. Buah, es tremendo esto, ¿eh? Se van haciendo movimientos muy, muy globales. En cuanto a economía, por supuesto que sí, ahí están los bancos, ahí siempre queriendo hacer un banco único, ya se ha hablado varias veces. En cuanto a política, también se está tendiendo a una política unida. Es interesante esta globalización con oportunidades y amenazas, trabajos precarios, pobreza y desigualdad. Tenemos una democracia asentada en Europa, pero tenemos una crisis en el sistema político. Creo que estáis de acuerdo conmigo, no solo en España, creo que en muchos lugares está pasando esto. En cuanto a la sociedad, es una sociedad urbanizada, más cosmopolita, con mucha diversidad de estilos de vida. Hay pueblos en España que están inhabitados. De hecho, hay ofertas para irse a vivir a algunos pueblos. Te dan bastantes subvenciones y ayudas. Pueblos desiertos. La gente marcha a las ciudades grandes. Los núcleos, la diversidad cultural que existe, sobre todo en provincias más grandes, se nota eso mucho. Vamos, saliendo solo de Sevilla a Madrid o a Barcelona ya vais a encontrar la diversidad, ¿no?, tan grande. Si vais a ciudades como Londres ya no vais a ver allí un inglés como no lo veáis en foto. Vais a encontrar pakistaníes, africanos, muy raro, ¿no? Mucha diversidad. Familias con diferentes formas, más reducidas, con menos hijos, con menos hijas. Hay una dificultad grande de conciliación. ¿Habéis oído en los medios esto? ¿Cómo hacemos con nuestros hijos que van a ir al cole? ¿No van a ir al cole? ¿Qué hago yo? Tengo que ir a trabajar. ¿Con quién se queda mi hijo? Ya los abuelos no pueden ser una ayuda porque están en riesgo. Así que hay dificultades también en este sentido. Persiste la desigualdad entre hombres y mujeres.
Un montón de mujeres que están en el ámbito laboral, social, en estudio, y todavía persisten desigualdades. Tema de la inmigración, mucha inmigración, ¿verdad? Pero hay política y hay integración, pero también hay rechazo y hay dificultades. Y hay inmigrantes que llegan a nuestras costas, y no solo a nuestras costas, y ahí están los barcos de ayuda humanitaria recogiendo a un montón de personas que intentan salir de sus lugares de vida para vivir a un mundo mejor. Y ahí hay muerte, y ahí hay frustración, y ahí hay negocio. Envejecimiento demográfico. No miro, pero nos vamos haciendo mayores. Y nuestro país es uno de los países con la tasa de natalidad más baja que hay. No sé cómo estará ya, no sé si llegamos a un hijo por familia o algo, uno y algo, pero muy poquito. Eso tiene unas connotaciones y unas implicaciones grandes también. Desfase entre educación y sociedad. ¿Qué os voy a decir? Ahí hay un desajuste también. ¿Y qué pasa en la cultura? También. Hay mayor individualismo, hay más debilitamiento del vínculo social y familiar. El pluralismo es la vida como opción. Esos valores que nosotros tenemos tan integrados de parte de Dios son opcionales en nuestra sociedad. Tanto el aborto como la eutanasia son temas que van a tener poco que decirse ya, se van a llevar a cabo de una manera total, ¿no? Consumismo como pauta de cultura individual y de masas. Estamos impregnados de consumismo. Otra cosa interesante que leía, el presentismo. Es una palabra un poco rara, es decir, el presente, la desconexión del pasado y la incertidumbre ante el futuro. Yo no quiero saber nada de lo que pasó, ni tampoco me interesa lo que va a pasar porque es muy malo, seguramente. Vamos a vivir hoy, el día a día. Está bien, ¿no? Pero tiene también su filosofía detrás. Bueno, y en la religión, ¿qué pasa en la religión? Hay una secularización acelerada. ¿Qué es esto de secularización acelerada? Cada vez la religión está quitándose más del mundo. Hay una encuesta, ya es un poco antigua, refleja la importancia que las personas le conceden a la religión en sus vidas. Hablo de religión, por no entrar en ninguna, ese concepto religioso, ¿no? Hace 20 años un 45% consideraba a la religión como algo importante en su vida. Ahora no llega ni a un 27%. Algo que no tiene valor ni importancia. En relevante y significativa, la relación con la edad también es interesante. Un 3% de las personas jóvenes, 3%, frente a un 44% de los mayores de 65 años se identifica como cristiano. El cristianismo va siendo insignificante en la cultura común, especialmente en las personas jóvenes, que en una inmensa mayoría se sitúan con total indiferencia ante la Iglesia. La vivencia de los religiosos está alejándose de los cauces institucionales de las religiones. Y ya no hablo de nosotros, como cristianos evangélicos, hablo de las religiones, ¿sabéis? Los bautizos, y hay iglesias que bautizan de pequeñito y, bueno, da igual, 46%, los matrimonios 57% y los funerales un 27%. Es que cada vez se estilan hasta los funerales, que era algo más o menos serio. La gente no quiere ni funerales, ni matrimonios, ni bautizos, ni nada que tenga que ver con las tradiciones o actuaciones de la religión. Y hay una palabra que también me llamó la atención, privatización, en el aspecto religioso. A la religión se la quiere relegar al espacio de la vida privada de las personas. Se cuestiona su legitimidad para expresarse y actuar con impacto en la vida pública. Eso está pasando en nuestros días y eso va a seguir en aumento.
llegará el momento en nuestra democracia, a lo mejor no, y espero que no podamos manifestarnos y expresarnos. ¿Sabéis cuántas dificultades tenemos para poder expresarnos abiertamente en la vía pública? Un montón. Para hacer cualquier cosa hay que, hacer instancias, ir a los gobiernos, moverse, y en muchos casos pues te dan pega. Ahora, incluso con esto de la pandemia, es natural, ¿no? Hay restricciones, pero estar al tanto. Tú eres religioso, tú quieres estar con Dios, muy bien, pero tú, tenlo tú y en tu casita, con tu familia. De hecho, ya hay lugares, siempre ha habido lugares donde esas restricciones existen. Ha habido limitaciones a la iglesia pública, a poderse manifestar en lugares abiertos, que nosotros tenemos una bendición de poder estar aquí hoy, en el culto. Ahora, la pregunta que me surgía, ¿qué espera Dios de nosotros como cristianos? Ante esta sociedad, que podéis estar más de acuerdo o no, pero a grandes rasgos se identifica con estas características, ¿qué espera Dios de nosotros como cristianos? ¿Cómo vivir en nuestra sociedad manteniendo nuestra identidad? ¿Hasta dónde debe llegar mi obediencia a las leyes civiles? ¿Qué de las relaciones en el matrimonio? ¿Cómo debe ser mi conducta en mi entorno laboral? ¿Cuál debe ser mi conducta entre mis hermanos? Un tema, me parece, de actualidad, ¿verdad? Lo que el Señor está hablando aquí a través de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro y vamos a ponernos en el marco, ¿vale? Ya digo que no vamos a ver todo hoy, ni mucho menos. Pero vamos a leer todo para que podamos tener la idea general de lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas, cuando me vaya correspondiendo estar aquí delante de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11. Vamos a leer ahí. ¿Tenéis Biblia, móvil o algún texto? Bueno. Dice allí la palabra de Dios: Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuisteis sanados, pues vosotros andabais descarriados como ovejas. Pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Asimismo vosotras, mujeres,
Está sujeta a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo de peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaron en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos y fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Muy bien, pues como digo, ya iremos viendo todos estos pasajes que a lo mejor al oído ahora pueden sonar extraños y nos hacen un poco de poner ahí la oreja, ¿no? Pero bueno, por la gracia de Dios iremos viendo qué significa esto. Hoy vamos a estar viendo los dos primeros versículos y ahí vamos a estar viendo la base y naturaleza de la vida cristiana en la sociedad. Como digo, creo que en estos dos versículos nos vamos a quedar porque no me gustaría correr y estar muy precipitado. Sé que no me va a dar tiempo a hacer las dos cosas, hago una tranquila. Si terminamos antes, pues mejor, pero bueno, mejor, da igual, lo que dure, ¿no? En fin, base y naturaleza de la vida cristiana en la sociedad. Vamos a ver tres cosas ahí, o cuatro cosas, mejor dicho. La condición de los creyentes, la conducta que se espera de los creyentes, el resultado glorioso y aplicaciones para nosotros hoy, ¿vale? Estos son los 4 puntos que sí vamos a ver de estos dos versículos. Empieza el apóstol hablando en la condición de los creyentes y le dice amados. Amados. Es una palabra muy buena porque en el original la palabra tiene que ver con la palabra ágape, que sabe que es un amor así tan grande, tan abnegado, que no espera nada a cambio, ¿verdad? Y él empieza con creo que es una expresión de bastante cariño por parte del apóstol Pedro. Podía decirle, hermano, yo os ruego, o yo os mando, pero amado, os ruego, ¿no? Son unas expresiones bastante cariñosas. Y amados, creo que se relaciona muy bien con los versículos que anteriormente hemos leído. Le está diciendo Pedro en el capítulo 2, versículo 9, que ya estuvimos viendo, vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es lo que hemos estado haciendo esta mañana, ¿no? Hemos estado adorando a Dios, seguimos adorando a Dios, porque nosotros que estábamos sin esperanza, nosotros que estábamos perdidos, nosotros que estábamos en una situación de condenación, hemos venido a ser en Cristo escogidos de Dios. Tenemos la posibilidad ahora de formar parte de su pueblo, de su familia. Hemos sido herederos de las misericordias de Dios. Por lo tanto, podemos sentirnos amados. No sé si a veces lo percibimos emocionalmente, pero es una realidad que Dios nos ha amado y que nosotros somos amados por Dios. Igualmente se puede entender que son amados por el mismo Pedro. Al decir amado, él mismo puede también identificarse con esa expresión de amados. Después les llama también extranjeros y peregrinos.
Y ya lo estuvimos viendo en el primer capítulo, extranjeros y peregrinos. Bueno, Antonio hablaba el domingo pasado de Abraham, un hombre conocido por la fe, pero él y otros, ¿cómo vivieron en esta tierra? ¿Cómo vivieron en este mundo? Las palabras que Pedro está usando y por la manera en que se usan estos términos, lo apuntan a figuras, al lenguaje del Antiguo Testamento. Lo hace varias veces en la carta. Posiblemente de sus destinatarios muchos serían de trasfondo judío. Habría también otros que no eran judíos. Pero él usa muchas veces expresiones, simbolismos, citas del Antiguo Testamento que tienen un significado para ellos espiritual. Ellos entender muy bien de extranjeros y peregrinos es entender muy bien que está pensando en algo espiritual. No está pensando en que son extranjeros allí en la tierra, en la localidad, geográficamente hablando. Hay palabras también que podía haber usado Pedro para definir un lugar o un extranjero en un lugar geográfico, pero no usa esa palabra concretamente. Usa dos palabras que son bastante significativas: extranjeros y peregrinos. Extranjero, lo que quiere decirle es, está muy relacionada y describe un residente ajeno. Un residente ajeno, es decir, un hombre que residía en un lugar pero sin naturalizarse en él. Pagaba sus impuestos, vivía como residente autorizado, pero nunca renunciaba a la ciudadanía del lugar al que realmente pertenecía. Eso podríamos decir, para que lo entendamos, nosotros sabemos muy bien, tenemos muchos hermanos, amigos que son extranjeros entre nosotros. ¿Y qué tienen? Un permiso de residencia. La tarjeta del permiso de residencia que tanto trabajo cuesta algunas veces adquirir, ¿eh? Esa tarjeta del permiso de residencia hace que una persona que es de otro lugar pueda vivir aquí, pueda estar autorizado para desarrollarse, para vivir, para obtener ciertos beneficios de nosotros. Pero esa persona nunca deja de ser de su país. Hay una opción. Si esa persona lleva mucho tiempo y quiere hacerse nacional, puede hacerlo. Pero normalmente son personas que son extranjeros, que necesitan un visado para estar viviendo entre nosotros. La idea es esta: personas de otro país que viven, pero que no son de ahí. Es la idea, ¿no? El salmista se denomina como extranjero y advenedizo, dice el Salmo 39, como lo fueron también nuestros padres, y es la misma expresión la misma palabra que se usa ahí. Después, en el griego clásico también la palabra traducida como peregrinos era aplicada a las personas que se establecían temporalmente en un lugar sin fijar su residencia permanente y que iban de paso. O sea, el extranjero indica un poquito la condición: no soy de aquí. El peregrino, estoy de paso. Pablo también habla de estas cosas, pero Pedro dice: vosotros, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Os voy a hablar sabiendo y recordándoos que vosotros tenéis una condición muy distinta como creyente, como cristiano. Vosotros no formáis parte del Imperio Romano, ni del lugar donde estéis. Vuestra ley no es la ley de ellos. Vuestras convicciones no son las mismas que imperan. Vosotros tenéis otro pensamiento, otra mentalidad, otra norma que rigen vuestra vida. Y esa es la idea, ¿no? El cristiano es esencialmente alguien de otro lugar y residente temporal en este mundo. Es uno que va de paso, puede estar aquí, pero sus raíces no lo están, ni tampoco su hogar permanente. Siempre vive mirando al más allá. Y es lo que hemos recordado en esta mañana, ¿no? ¿Cómo es el más allá? ¡Fua! Fantástico, ¿no? Se describen muchas cosas, algunas simbólicas, no lo sé, pero lo que sí está claro es que Jesús dijo: voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esas son palabras de Jesús que se van a cumplir. ¿Sabéis? Lo más importante es que vamos a estar con Jesús. Da igual el lugar. Lo importante es que vamos a estar con Jesús.
Y eso debe darnos consuelo y paz y seguridad. No se turbe vuestro corazón. Vais a estar conmigo. Así que los cristianos de aquel momento tenían que entender que lo importante es que ellos supiesen que eran gente que no eran, pero ni geográficamente ni espiritualmente de ese lugar. Así que Pedro les dice: os ruego, amados que sois, por Dios, en la condición que estáis, como extranjeros y peregrinos, os voy a hacer un ruego muy importante. Y esto, en virtud de esta condición, ¿no?, es que Pedro le hace ese ruego. Absteneos la conducta esperada. Os ruego que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¡Wow! Hay un ruego en un sentido negativo y un ruego en un sentido positivo. Es decir, una parte que nosotros no tenemos que hacer, no debemos de dejar que las pasiones carnales nos afecten y seguirlas y nos destruyan, y sí tenemos que mantener una conducta positiva, buena, irreprochable entre los gentiles. Así que hay algo en sentido negativo y en sentido positivo. En sentido negativo es esto, que abstenerse de las pasiones carnales que batallan contra el alma. ¿Qué son esas pasiones carnales? Porque siempre que pensamos en la carne, pensamos en aspectos sexuales. Yo no sé por qué. Pero cuando Pablo habla en la Biblia, se habla de la carne, no está hablando tanto de la carne, sino de la manera de pensar de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, nuestra dirección, nuestra manera de funcionar aparte de Dios, aparte del Espíritu. Y el capítulo 4, verso 3, mira, ahí el mismo Pedro da algunas instrucciones de lo que podían ser las pasiones carnales. Mirad: porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. O sea, ahí hay un poquito, ¿no?, de lo que son las pasiones, los deseos de la carne. Otro pasaje interesante, y ahora sí que es Pablo el que lo expresa de una manera genial, hoy os invito a leerlo, en Gálatas 5, 19, el texto conocido, ¿no?, del fruto del Espíritu, la carne, esa lucha que hay. Pues mirad, Gálatas 5, 19 dice, bueno, el 16 dice: andad en el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es lo que está hablando aquí Pedro. Las pasiones carnales batallan contra el alma. Y es muy interesante la expresión. Es un aspecto militar. Es como si hubiera guerrilla o guerreros que están luchando contra la vida del creyente para destruirlo. Lo importante es darse cuenta que eso es una realidad, que existe. Que el creyente, por el hecho de ser creyente y tener una nueva naturaleza, tiene una lucha dentro de sí mismo entre la carne y el espíritu. Tremendo, siempre. Eso va a estar ahí. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Vale, qué cosas más fuertes, yo ahí no me encuadro. Seguimos. Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Es un montón de cosas que se incluyen dentro de esas pasiones carnales que batallan contra el alma. No pensemos que son cosas tan espectaculares. En el día a día, cada cristiano tiene una lucha con la envidia, con la mentira, con el egoísmo, con la murmuración, con la calumnia. Yo tengo una lucha constante con estas cosas. A mí vienen tentaciones, vienen situaciones para manifestar la carne,
Y cuando queremos que sea el Espíritu y oramos a Dios, hay una lucha ahí antes de la decisión, ¿no? Para darle paso al Espíritu Santo. Pedro les dice que se separen. Fijaos, no les dice, oye, separaos del mundo. Os ruego como a extranjeros y peregrinos que os separéis entonces del mundo. No les dice eso. Les dice que se abstengan, que se separen de los deseos que se producen dentro de nosotros mismos. Ahí es donde debe de estar la separación. Estas pasiones se presentan, como digo, como ese ejército, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado y hay que estar alerta. Hay un sentido también positivo, les dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Es importante notar el orden que se establece, porque primero tenemos que cuidar nuestro interior y después el resultado exterior, ¿verdad? Muchas veces luchamos y queremos manifestar cosas buenas y ser positivos y queremos agradar a Dios, pero lo estamos haciendo en la carne, porque no le estamos dando paso al Espíritu. Tenemos que cultivar una vida interior, tenemos que dejar que el Espíritu transforme desde dentro y después de manera natural manifestar las obras del Espíritu y no de la carne. Y por eso es importante, primero nuestra parte, renunciar. Y renunciar implica tomar decisiones. Son situaciones activas, hay que tomar decisiones. ¿Qué significa renunciar? Si estoy orando para que estas pasiones que combaten contra el alma no me destruyan, hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones en cuanto a las compañías, que nos convienen o no nos convienen. Hay que tomar decisiones en cuanto a los lugares que frecuento, en cuanto a las cosas que veo en internet, en cuanto a las cosas que veo en televisión. Hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones también para hacer en positivo una conducta irreprochable. Nuestro estilo de vida debe ser nítidamente cristiano, hermano. De modo que ese andar, esa manera de movernos, esa manera de vivir, pueda animar a otro a seguir nuestro ejemplo. Fijaos que ahí dice mantener una conducta irreprochable, y dice después que verán nuestras buenas obras. Esa palabra, buenas, no es solamente una obra que hacemos, bueno, está bien que hagamos esto. La palabra es más que buena, es excelente, es digno de honor. Algunas traducciones dicen bellas obras. No es hacer algo bueno, es hacer algo excelente. Eso es lo que esperan ver de nosotros, cristianos que hacen excelentes obras. Pero no porque sean obras grandiosas, sino por la actitud, por el amor, por la motivación que llevan esas obras. Los cristianos, dijo alguien, que viven en casas de vidrio. Bueno, ahora se llevan, ¿no?, las casas con mucha luz, ¿no?, esos vidrios. Pero pensemos en esto. Están en exhibición. Estamos en el ojo de toda la gente que nos rodea. La conducta, cada obra, cada palabra es evaluada constantemente por aquellos que no son cristianos y que quieren ver si los cristianos son realmente y viven realmente según lo que dicen. ¿Sabéis? Parte del sufrimiento de los lectores era la calumnia. Dice, aquellos que os calumnian como malhechores. Es muy interesante porque la presión que estaban teniendo los cristianos allí en Pedro no es tanto política ni del gobierno, es de la gente, de la gente con la que estaban día a día, que les calumniaba, que decían, bueno, hay que al culto del emperador, el culto al César. No, nosotros no adoramos solo a Cristo. Le acusaban de no querer participar. Comidas fraternales, vamos a ofrecer una comida a los dioses que nos dan el bien y la paz. No, nosotros solamente adoramos a Dios. Calumnia. Y más cosas, los trataban de malhechores. Posiblemente, si esta carta fue escrita después del incendio de Roma, a partir del año 64,
todavía estarían más en el ojo del huracán, porque Nerón, que incendió la ciudad de Roma, dijo que habían sido los cristianos. Así que los puso en la picota, ¿no? También estaban ahí, en el punto de mira. Y Pedro lo que les está diciendo, mira, no deis lugar, ya estáis bastante en el punto de mira. Tenéis que tener una conducta irreprochable para que no tengan excusa para condenaros de manera justa. Ya tenéis bastante. Tenéis que hacer un sobreesfuerzo y vivir de una manera irreprochable. Que no haya nadie que pueda reprender nada acerca de vosotros. Que no les den a sus acusadores razones para que los acusen justificadamente. La reputación era algo delicado, tanto en el primer siglo como lo es ahora, ¿verdad? Una mala reputación arruinaba las oportunidades de una persona en la vida. Y ellos traían mala reputación. Por lo tanto, tenían que ser muy exquisitos en su manera de conducirse. Pero ¿sabéis una cosa? Leí en uno de los comentarios que he leído, un libro, que en el primer siglo no había ningún cristiano en la cárcel por causa justificada, digamos, de algún robo, alguna fechoría, alguna cosa en este sentido. Los que estaban en la cárcel eran por seguir a Jesús. Por ser fieles a Jesús. La tercera cosa, dice, hay un resultado glorioso. ¿Cuál es el resultado? Dice, tenéis que abandonar las pasiones de la carne, tenéis que mantener una conducta irreprochable, a fin de que, hay un propósito, a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras al considerarlas, ¿qué? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Veis? Le está dando un propósito. Tenéis que andar así para que la gente que os rodea glorifique a Dios en el día de la visitación. Si ellos obedecen, parece que sus acusadores tendrán que glorificar a Dios. Es interesante, es que esta expresión del día de la visitación es bastante ambigua. Son de estas expresiones que no están claras y que pueden haber dos interpretaciones. Bueno, no debería haber dos interpretaciones porque el autor quería un sentido y un significado, pero a nosotros nos cuesta trabajo ver qué es lo que quiere decir. Algunos dicen que el día de la visitación se refiere a cuando Cristo venga en el juicio final. Entonces, los no creyentes considerarán las obras de los que han estado alrededor suyo, buenas obras de los creyentes, y entonces se darán cuenta y Dios los vindicará. Bueno, es una opción. Otros piensan que el día de la visitación se refiere más bien a la visitación que Dios hace a la gente. Y es interesante, yo estuve mirando esa expresión, el día de la visitación, y veo que en Génesis 50, 24, allí José, cuando ya se encuentra con sus hermanos y tal, le dice, mira, yo voy a ir de aquí, pero Dios os va a visitar y os va a sacar de aquí. Y después en Éxodo se vuelve a repetir también una situación en la que Dios visita a su pueblo, 3:16, y en Jeremías también. O sea que cuando se habla de que Dios visita, parece que visita con el propósito de hacer una obra de beneficio, de bien a la gente que visita, a los pueblos, a las naciones. En Lucas 1:68, ya en el Nuevo Testamento, Simeón dice que son bienaventurados, ¿no? Porque Dios había visitado a su pueblo. Y más adelante, el capítulo 7 de Lucas, lo leo porque no lo recuerdo exactamente, Lucas 7:16 también, habla de lo mismo, de la visitación. Dice allí, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Veis? Siempre lo relacionaba un poco con algo de bendición. Y después en el 19:44 es un pasaje interesante porque es en el sentido contrario. Dice allí, cuando Jesús se acerca, ¿no?, a Lucas 19:44, dice, y te derribarán a ti, dice, vendrán sobre ti, cuando Jesús se acerca a la ciudad de Jerusalén, ¿no? Dice, vendrán sobre ti
días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo vino al pueblo de Israel y ellos se negaron en rotundo, como pueblo, a creer en el Mesías, ¿no? Teniendo estas consideraciones, se podría entender, y teniendo en cuenta también que Pedro en el capítulo 3, verso 2, habla de que los maridos de las mujeres creyentes podrían llegar a conocer a Jesús al observar la conducta de ellas, pues podría ser que el día de la visitación se pueda referir a esto. Cuando Dios por el Espíritu Santo visita a las personas y usa estas buenas obras que los creyentes han estado haciendo, de alguna manera, como testimonio, como impulso, y puede usarlo para llevarlo a Cristo. Es otra opción. Vosotros podéis investigar más y quedaros con la que más os convenga. Pero a mí me convence, además va muy bien en sintonía con Mateo 5:16, que dice que así brille vuestra luz delante de los hombres, porque al ver vuestras buenas obras glorificarán a Dios. No sé, tiene bastante sentido. Bueno, el tiempo corre, estamos bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos al punto último, las aplicaciones para nosotros hoy. El mensaje esencial de Pedro aquí es vivir vidas santas en medio del caos secular y dejar que Dios se ocupe de los resultados finales. ¿Quedamos con esto? Vivir vidas santas en medio del caos que hay y dejar que Dios se ocupe de los resultados finales. Dicho de otra manera, Pedro está llamando a los cristianos de Asia Menor a un estilo de vida radicalmente diferente de la cultura que los rodeaba, como parte de su estrategia para complacer a Dios y hacer frente a su entorno. Y este llamado a la santidad creo que sigue siendo pertinente hoy día, en la iglesia contemporánea, actual de nuestros días, ¿verdad? Porque yo creo que estamos influenciados también por nuestra sociedad. Muchísimo. Y yo me preguntaba, si tenemos que ser cristianos en medio de una sociedad e ir contra cultura, ¿qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? Y ahí en ese dibujo se ve mucho, ¿no? ¿Qué es la cultura? Vi una definición que me gustó del periódico ABC. La cultura es el conjunto de formas y expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada. Por el conjunto de formas y expresiones se entiende e incluye a las costumbres, las creencias, las prácticas comunes, reglas, normas, códigos, vestimenta, religión, rituales y maneras de ser que predominan en el común de la gente que la integra. Nuestra cultura, nosotros tenemos una cultura, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. Genial que tengamos una cultura. Afuera hay otra cultura, nuestra cultura sevillana, pero está nuestra cultura andaluza y la cultura española, y ahí entra todo. No voy a expandirme de lo que sean las culturas, podría ser interesante. ¿Cómo se puede ser contracultural sin ser un bicho raro? Porque si nosotros decimos, el cristiano tiene que ser alguien que va en contracultura, pero si yo voy en contracultura, ¿qué soy? Porque muchos entienden el ser contracultural con ser alguien, bueno, que viste de una manera muy especial, que se aísla o que hace una serie de ritos, de circunstancias. ¿Cómo podemos hacer nosotros gente normal, entre comillas, sin ser culturales? O sin dejar que la cultura de nuestra sociedad nos afecte. Os voy a dejar algunas citas. Una de ellas de Tertuliano, uno de los llamados padres de la Iglesia, bueno, años mediados del siglo II. En una de sus cartas a Diógenes dice así, porque los cristianos no se aislaron, vivieron la vida. Increíble. Dice él, no sé si lo vais a poder leer, lo leo yo. Los cristianos no se distinguen del resto de los hombres por la nacionalidad, el lenguaje o las costumbres, pues en ninguna parte pueden morar en ciudades de su propiedad.
No usan ninguna forma extraña de discurso ni practican un modo de vida singular, decía él, mientras habitan en ciudades tanto griegas como bárbaras, compartiendo su suerte, siguiendo las costumbres de la tierra en el vestir, el alimento y otros asuntos del vivir, muestran el insigne y admitidamente extraño orden de su auténtica ciudadanía. Viven en sus patrias, pero como forasteros. Participan en todo como ciudadanos y lo sufren todos como extranjeros. Cada tierra extranjera es su patria y cada patria es una tierra extranjera. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en la tierra, pero tienen su ciudadanía en los cielos. Qué interesante, ¿no? Ya de nuestra época, David Well, un teólogo, él escribió un libro, se llama Dios en el desierto, ha escrito otro también que publicó Andamio, Dios en el torbellino. Él hace un llamado a la Iglesia hacia la santidad, hacia la justicia y hacia la rectitud. Y él dice, la Iglesia necesita un afloramiento de espiritualidad contracultural. Primero, debe recuperar el sentido de la antítesis entre Cristo y la cultura. Y luego encontrar maneras de sostener esta antítesis. Hay que entender que Cristo y la cultura son distintos, están en contraposición. Hay que entender eso y después cómo podemos llevar eso a cabo. Debe renunciar a la autocultivación por la autorrendición, el entretenimiento por la adoración, la intuición por la verdad, el marketing astuto por el testimonio auténtico, al éxito por la fidelidad, al poder por la humildad, a un Dios comprado en términos baratos para el Dios que nos llama a una obediencia costosa. Debe, en resumen, estar dispuesto a hacer los negocios de Dios en los términos de Dios. Ese es un llamado para nosotros, para la Iglesia de hoy. Eso es lo que dice Pedro en estos versículos. Versículo 11, entrega. Versículo 12, testimonio auténtico. Clemente de Alejandría, otro de los padres de la Iglesia. Las fotos son, cualquiera sabe si era de ellos o no. Parece que era así, ¿no? Clemente de Alejandría, otro de los padres, años 150 a 215. Él escribió también algo que va muy en sintonía. Dice, este mundo y el siguiente son dos enemigos. Uno insta al adulterio y la corrupción, la avaricia y el engaño. El otro se despide de estas cosas. No podemos ser amigos de ambos y nos corresponde, renunciando a uno, asegurarnos del otro. Consideremos que es mejor odiar las cosas presentes ya que son insignificantes y transitorias y corruptibles y amar las que están por venir como si fueran buenas e incorruptibles. Pedro está llamando a su pueblo a un estilo de vida que comienza y termina con el tema de la santidad. Y la santidad no es solo, como podríamos pensar a lo mejor, un llamado a leer la Biblia diariamente, a orar diariamente, a ser fieles asistentes de la iglesia, a dar buenas ofrendas, diezmar, incluso más si queremos, o cualquier otro ministerio cristiano que hayamos convertido en la esencia de nuestra vida cristiana. La santidad es una sed, un impulso para conocer a Dios en su plenitud y un compromiso sin que nos dé vergüenza de obedecer a Dios, cueste lo que cueste y estemos donde estemos. Comienza por la mañana, nos dirige en el camino del día a día, o debe ser así, y debemos de llegar a la noche con un tiempo de confesión, de alabanza. Así como el llamado de Pedro a la vida santa fue un símbolo de identidad de esas iglesias en ese momento, igual hoy la vida santa debe ser un símbolo característico de lo que identifica a un cristiano. Debemos de ser conocidos principalmente por nuestra santidad, por nuestra manera de vivir.
Esto incluye la santidad y la rectitud en las prácticas sexuales, en las palabras que pronunciamos y no pronunciamos, en las decisiones económicas, en las actividades de ocio que podamos tener, en la dirección de nuestras vocaciones, de nuestros empleos, de nuestros trabajos, de nuestros estudios, aún en las decisiones teológicas. Nuestro texto habla, como otros, sobre los cristianos en la sociedad. El cristiano que está en contra de la cultura. No es así porque estamos tratando de ser extraños. Nosotros no tenemos el interés de ser extraños y ser contraculturales como como fin, ¿no? Somos extraños muchas veces porque estamos tratando de ser piadosos. Esa es la diferencia. Una vez más, la vida contracultural no es una meta o no es la meta del cristiano, sino que es el resultado de seguir a Jesucristo. El reto para nosotros, ¿cuál es el reto? Bueno, el reto para nosotros en la sociedad es ante Dios en amor y santidad, de tal manera que la cultura vea la diferencia radical entre ambos mundos. ¿Cómo lo van a ver si no es a través de nosotros? Debemos ser muy cuidadosos para no dar lugar a acusaciones con fundamento contra nosotros por nuestra mala manera de vivir. Vivir en santidad y amor va a significar eso, adoptar una vida contracultural cuando esa cultura sea algo menos que la voluntad de Dios. Vamos a aceptar cosas, vamos a vivir en este mundo hasta que tope con la voluntad y los deseos y los principios de Dios. Esto puede implicar algo de exclusión social, posiblemente sufrimiento. Sí, eso es lo que le ocurría a los cristianos del tiempo de Pablo. Podemos llegar a convertirnos en extranjeros y forasteros, pero qué bien, ¿no? Estaremos agradando a Dios y siendo la luz en nuestra sociedad. Señor, te damos gracias por tu palabra, que tan claramente nos enseña y nos sigue retando a hacer luz en este mundo. La luz tiene que brillar, Señor. No podemos meterla debajo de la cama, ponerla en un candelero y no brille. Tenemos que ser como decía la parábola, ¿no? Esa lámpara que se pone en lo alto para que alumbre a todos, Señor. Como una ciudad que está sobre un monte que se ve de manera natural, Señor. Ayúdanos para que no nos dejemos infectar por esta sociedad, por las tendencias, por los pensamientos, filosofías de este mundo, seamos capaces de vivir desde el interior hacia afuera la auténtica vida de Cristo, sus principios, sus enseñanzas, y aún publicar, confesar, proclamar también aquellas virtudes como tú nos dices, Señor. Ayúdanos a cada uno, Señor, a desechar, a no perder, a emprender batallas, Señor, en tu nombre, contra los deseos de la carne que batallan, Señor. Ayúdanos a dar paso al Espíritu Santo para que sea el que tome el control de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, como hemos leído, que nuestra conducta sea irreprensible para tu gloria y bendición de los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.